Mi nombre es Martina Sajón, tengo 17 años y estoy en sexto año del colegio. Mis expectativas para el 2020 eran bastante buenas, más que nada porque justo ponerle yo tenía la murga y como empezábamos con el tema de ver qué carrera podía estudiar y eso, capaz íbamos a universidades a ver qué onda y todo eso. Y bueno, con la pandemia justamente no se pudo. Y para el 2021 las expectativas eran más o menos iguales, pero nada, como que eran mucho mejores porque tenía el viaje de egresados, también con todo el tema de las materias y de las universidades, pero ahora que como que los protocolos no son tanto como antes, capaz el viaje lo hacemos, o sea, son diferentes las expectativas. Mis expectativas con la pandemia en el 2020 y en el 2021 cambiaron bastante, más que nada porque me acostumbré del año pasado a este año. El año pasado como que era algo totalmente nuevo, que estaba muy perdida, y este año obviamente le agarré la mano y fue mucho mejor porque empecé a ir al colegio, por más de que a veces nos aislaban y eso, pero eran mucho mejores. Mi primer acercamiento al mundo virtual era que, bueno, más que nada tenía que empezar a usar tipo aplicaciones que antes no usaba. Tenía que usar mucho más la tecnología, que capaz sí la usaba, pero no todo el tiempo, cosa que claramente me hacía bastante mal, y más que nada por el tema de tener que compartir las cosas con mi familia, que después con el tiempo como que se fue ablandando, pero eso. Mi colegio sí me dio las herramientas, capaz, o sea, sí me dieron herramientas, pero los profesores a veces no eran como tan comprensibles porque te decían tipo sí o sí unite y capaz alguien tenía algún problema y no lo sabían, es como que te presionaban mucho, pero sí cuando ya fue pasando el tiempo se lo fuimos explicando y lo fueron entendiendo más. Mi relación con los directivos y los profesores creo que siguió igual. Este año capaz un poco más, justamente porque siempre cuando estás en sexto como que tenés más libertad y te llevas mejor y todo. El año pasado siguió igual, es más creo que peor porque justamente a veces cuando no nos entendían, cuando teníamos problemas y eso, como que nos peleábamos por así decir, pero creo que este año mejoró más. La relación con mis amigos cuando llegó la pandemia, de algunas personas me alejé bastante y de otras me uní más, justamente porque, no sé, a veces hacíamos videollamada muy seguido, hablamos muy seguido, y con otras personas que capaz antes me llevaba más o menos, nunca más las vi hasta este año. Así que eso, con algunas mejoró y algunas empeoró. Bueno, con mi familia la relación en la cuarentena fue a veces bien y a veces mal, más que nada porque justamente estábamos conviviendo todo el tiempo, pero a veces como, no sé, yo estaba en mi cuarto encerrada, capaz mucha buena no les daba, entonces como que no se hacía tan pesado, pero a veces cuando teníamos que convivir más y todo eso era más difícil, menos llevadero, digamos. Cosas que quería hacer, pero tuve que parar o no las pude hacer por la pandemia. Más que nada, capaz este año, era justamente eso de poder, justamente con el colegio, ir a universidades y todo para conocerlas. Después, capaz viajes también se me suspendieron y cosas con el colegio como la murga o justamente vivir bien mi último año de colegio. No, o sea, a mí no me generó ninguna de ese tipo de cosas como depresión y todo eso. Capaz sí me agarraron muchos bajones de vez en cuando, pero nada tipo fuerte, digamos. Sí noté alguna relación, no solo con las personas, sino también conmigo misma, justamente el hecho de, no sé, estar todo el tiempo en mi casa, lo único que hacía era pensar, entonces como que me replanteé un montón de cosas y eso. Así que nada, fue más que nada no solo con el resto, sino también conmigo misma. Creo que no hay ningún cambio que no me haya acostumbrado por la pandemia. Capaz el hecho de como que a veces, como que todavía no caigo, es como que digo tipo, bueno, sí, pero capaz vamos a hacer tal cosa y es tipo, no, seguimos en pandemia, pero creo que me acostumbré bastante bien, o sea, creo yo que pudo haber sido peor. Con todo esto de la pandemia, cuando estuve en mi cuarto y eso, sí sentí que tuve bastante tiempo para mí misma. A veces no de la buena manera, porque justamente por estar todo el tiempo encerrada, no siempre eran cosas buenas lo que, tipo, el tiempo que yo tenía para mí misma, pero sí,
justamente por tener mucho tiempo libre, sí sentí que tuve bastante tiempo para mí misma. Una balanza entre lo bueno y lo malo. Con la pandemia se podría decir que fue, bueno, en mi relación con las personas y conmigo misma. Con el colegio, digamos que fue algo más malo porque me desacostumbré bastante y claramente los estudios y estudiar y todo eso no fue lo mismo y fue mucho menos. Y después, con mis amigos creo que sí siguió bastante igual.